Soy Gabriela Olmos. Introducción. Los ácidos nucleicos son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos ADN que se encuentran residiendo en un núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos ARN que actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos cuentan con ciertas propiedades físicas y químicas. El objetivo del video es dar a conocer qué son los ácidos nucleicos y sus características, tanto como sus propiedades y las funciones biológicas de ellas. Explicar cómo sintetiza el ARN y se mencionarán algunos problemas en la salud relacionados con el tema. Y por último mencionaremos algunas recomendaciones para la prevención de dichas enfermedades. Hola, mi nombre es Lucía y yo les hablaré sobre los ácidos nucleicos. Son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Son las moléculas de la herencia y por lo tanto participan en los mecanismos mediante los cuales la información genética se almacena, replica y transcribe. Esta no es su única función. Los nucleótidos tienen otras funciones biológicas, entre las que pueden destacarse, como ejemplo, la de servir de intermediarios en transferencias de energía en las células o en las transferencias de electrones. Características. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos ARN, que actúan en el citoplasma. Se conoce con considerable detalle la estructura y función de los dos tipos de ácidos. Mi nombre es Eduardo Uburs y voy a hablarles sobre las propiedades. Los ácidos nucleicos cuentan con ciertas propiedades físicas y químicas que le dan las características tan importantes que tienen. Entre las propiedades más importantes se encuentran las siguientes. Desnaturalización es la capacidad que tiene la molécula para separar sus dos cadenas. Reabsorción es el emparejamiento de las cadenas luego de haber quitado el calor al cual son sometidas para la desnaturalización. Hibridación, emparejamiento entre las cadenas complementarias de origen distinto. Por otra parte, desde el punto de vista biológico, las más importantes son propiedades ácido-base debido a los grupos fosfato y a las bases nitrogenadas. Solubilidad, son solubles en agua y poco solubles en disolventes orgánicos. Densidad, hay mayor en el ARN que en el ADN. Absorción de luz debido a las bases nitrogenadas. Funciones biológicas. En organismos celulares desempeña numerosas funciones. Se encarga de dirigir las etapas intermedias en la síntesis de proteínas. El ADN no puede actuar por sí solo y utiliza el ARN para transferir información durante la síntesis de proteínas. Las proteínas son necesarias ya que son consumidas por las células para generar energía necesaria para su desarrollo, crecimiento y metabolismo. Algunos tipos de ARN regulan la expresión genética mientras otros actúan como catalizadores. Yo soy Marifer Guerrero y les voy a hablar de cómo se sintetiza el ARN. Este se sintetiza en el núcleo a partir de una plantilla de ADN. Durante la síntesis de ARN, las dos hebras de la molécula de ADN se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla para la síntesis de una molécula de ARN. Los tripletes del código del ADN provocan la formación de tripletes con un código complementario o codones en el ARN. A su vez, estos codones controlarán la secuencia de aminoácidos en una proteína que se va a sintetizar en el citoplasma celular. El ARN mensajero es sintetizado sobre un molde de ADN por el proceso de transcripción. Solo se transcribe una cadena de ADN. El emparejamiento de bases sirve para sintetizar una cadena de ARN complementaria de la cadena molde de ADN. Por tanto, la secuencia de ARN es idéntica a la otra cadena de ADN, la que nos sirve de molde. Problemas en la salud. Se han relacionado diversas alteraciones en el metabolismo del ARN con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o Alzheimer. Alteraciones en el proceso del ARN mensajero como rasgo molecular de la enfermedad de Alzheimer.
Las variaciones del proceso del ARN en una región cerebral especialmente afectada por la enfermedad de Alzheimer y concluido que las alteraciones del procesado alternativo del ARN constituyen un rasgo molecular característico de esta enfermedad. El mecanismo de 3 de las variantes genéticas que contribuyen a la susceptibilidad de Alzheimer. Esas variantes cambian la proporción de diferentes versiones de los genes diana del Alzheimer, lo que resulta en una función celular alterada y, en última instancia, en la acumulación de neuropatología. Recomendación nutrimental. Aún no, pero existe evidencia sólida de que varios factores relacionados con un estilo de vida saludable pueden tener un efecto en la reducción de riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. La dieta mediterránea se ha relacionado con un menor riesgo de demencia y enfermedad. La dieta mediterránea incluye gran cantidad de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado, y emplea el aceite de oliva como grasa principal de cocción. También podemos evitar los alimentos con alto contenido de sal, limitar el consumo de carnes rojas, limitar las bebidas azucaradas y evitar el alcohol. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, no está claro si se puede prevenir la enfermedad, pero algunos estudios sugieren que el consumo de cafeína y de té verde reduce el riesgo. En conclusión, aprendimos que los ácidos nucleicos son macromoléculas, polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos. Se dio a conocer que los ácidos nucleótidos se clasifican en 2 tipos, que es el ADN y el ARN. Mencionamos 2 enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, que están relacionados con alteraciones en el metabolismo del ARN.